Si usted ha venido por primera vez, probablemente no entienda la predicación de hoy. Porque es una predicación que es para el pueblo de Dios, o sea, el pueblo cristiano, que lleva bastante tiempo sirviendo al Señor y conoce Escritura. A mí se me hace muy difícil traer una predicación que sea muy evangelística, porque mi llamado como tal es el de maestra en la palabra, y eso se hace que la predicación mía por lo general sea una predicación enfocada en la enseñanza, muy parecida a Jesús, porque Jesús, por eso es que se le llamaba rabino, ¿verdad? Maestro, porque Jesús era un maestro. Y muchas veces cuando venían personas por causa de la fama de él, llegaban personas a donde él a buscar un milagro, personas que no eran judías, para que usted entienda. Cuando a Jesús se le acercaban personas que no eran judías, Jesús se puede decir que omitía ayudarles o atenderlos. Él decía, yo solamente he venido a las ovejas perdidas de Israel. Yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo he venido a buscar a Israel. Y el pueblo gentil, que somos nosotros los no judíos, pues el Señor casi nunca les ministraba, el Señor Jesús, porque realmente ellos no iban a entender. Y no iban a entender porque para poder entender a Yeshua, a Jesús, Yeshua es el nombre del Señor, el nombre verdadero, ¿verdad? El nombre hebreo es Yeshua, no es Jesús, ni es Jesus. Eso es, lo hicimos nosotros acá, le cambiamos el idioma, cambiamos el nombre del Señor. Pero el verdadero nombre de Jesús es Yeshua. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías quiere decir el ungido. Y él vino a cumplir la palabra de Dios, o sea, porque no quiero que se entienda esto como Jesús la cumplió, yo no la tengo que cumplir, no. Él vino a dar ejemplo de cómo era que Israel tenía que servir a Dios. ¿Estamos ahí? Eso es lo que quiere decir esa escritura. ¿Verdad? Jesús, cuando se habla de que Jesús vino a cumplir la ley, quiere decir que Jesús vino a dar testimonio de cómo era que se servía a Dios verdaderamente. Y los gentiles no tenían nociones de nada de esto, por lo tanto, era muy difícil entender a Jesús. Aún nosotros en estos tiempos se nos hace muy difícil entender la Biblia. Cuando leemos la Biblia, y mucho más si no es creyente, si no es un cristiano, lee la Biblia y no la entiende. ¿Okay? Porque la Biblia tiene una manera tradicional de hablar. El Señor tiene una manera tradicional de hablar. Tiene un mensaje directamente para su pueblo Israel. Nosotros simplemente nos hemos agarrado del manto de un judío que se llama Yeshua. Dígame, he agarrado del manto de un judío que se llama Yeshua. Y el problema es que a nosotros no se nos ministra y no se nos predica que Jesús es, no es que fue, es porque resucitó de entre los muertos. Jesús vive, Jesús está en carne y hueso como nosotros. Y cuando él resucitó, estuvo con los discípulos durante muchos días y comió con ellos. Quiere decir que tenía carne, podía comer. Y a la misma vez podía traspasar paredes porque tenía un cuerpo glorificado. Estoy enseñando esto porque la predicación que traigo trata directamente de Israel y trata directamente de acontecimientos actuales que son necesarios que el pueblo de Dios conozca, el pueblo cristiano de ahora conozca, para que no se sienta perdido con todos los acontecimientos proféticos
que se van a estar dando, se van a estar desarrollando, y muchos gentiles, y cuando digo gentiles, vuelvo a repetir, me refiero a los que no somos judíos de nacimiento, sino que nacimos de nuevo porque el Señor nos dio un nuevo nacimiento y pertenecemos a la nación de Israel por fe a causa del nuevo nacimiento. Entonces, este vocabulario que yo estoy hablando, si usted nos está visitando, usted lo desconoce. Usted va a decir, ¿de qué está hablando esta señora? Yo creía que esto era una iglesia cristiana. Entonces, sí lo es, pero estamos bien al día. Y hemos transicionado, como dice, como dice el vocabulario nuevo. Hemos transicionado. Así que si usted no entiende hoy la palabra, no se preocupe, su espíritu sí la entiende. Su mente a lo mejor no la entiende, porque no está acostumbrado a este tipo de ministración, de enseñanza, de profundidad en la Escritura. Pero su espíritu, porque si Dios te trajo aquí, óyeme bien, si estás aquí es porque Dios te trajo. Y eso es para abrir los ojos y decir, oh, Dios me trajo aquí. ¿Qué tiene Dios conmigo? ¿Qué se trae Dios conmigo? Algo es, porque de lo contrario yo no estuviera aquí. Entonces los que me están escuchando en vivo, entienda que la administración, la predicación, la impartición, como dice el vocabulario moderno, y la parachá, como dicen los judíos, pues va a estar un poco fuera de lo que a lo mejor usted está acostumbrado. Pero sí sé una cosa y es que va a aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Amén. Yo también estoy aprendiendo con ustedes porque yo no sé nada. Que prácticamente no sé nada y me paso estudiando el tiempo que me queda así disponible, aunque últimamente he estado en unos torbellinos terribles. Pero estamos todos para aprender y para estudiar. Así que bien apercibido, por eso necesito que usted tenga su Biblia, no hay proyección. ¿Okay? Entonces, ¿tienen los acordes para llegó mi mejor temporada? Sí. ¿Cuántos saben que nos esperan cambios maravillosos? Hay cambios. Estamos en un nuevo comienzo próximamente, vamos a estar comenzando. Y antes de comenzar la predicación, pues necesito que usted tenga una Biblia en mano porque no hay proyección. Así que consígase una Biblia. Y voy a decir algo que no me gusta mucho decirlo, pero que no nos va a quedar más remedio. Si usted tiene su Biblia en su celular, pues use la Biblia suya en su celular. Busque un vocabulario. Hay Biblias que tienen hay unas traducciones que son bastante entendibles hoy día. Búsquela. Y diga, hoy voy a aprender. Si usted es un joven, pues voy a tener un poquito más de problema con usted que es joven, más que con los adultos. Porque el joven, hay unos jóvenes que son muy, muy, muy abiertos a lo nuevo que Dios trae. Y hay otros que son muy cerrados a lo que Dios trae. Porque para empezar no quieren ni saber de Dios, ¿verdad? Pero si estamos acá es porque Dios nos trajo y vamos a aprovechar la oportunidad de que Dios se metió en nuestra vida y nos trajo hoy aquí. En el nombre de Jesús. Todo el mundo tiene Biblia, todo el mundo tiene sincronizado su celular. Ok, voy a decir algo. Ustedes bien saben que hoy supuestamente íbamos a hacer la transición de primicias al concilio nuevo del apóstol Héctor Bonarrico, al Concilio Apostólico Internacional. Por causas de ciertas razones, eso se paró. Yo eché hacia atrás porque el convenio que me habían propuesto y el que yo había propuesto, pues no era como yo deseaba. Número uno, yo deseaba y deseo que Primicias Ministry continúe siendo Primicias Ministry. ¿Okay?
cuando íbamos a hacer la transición para que Primicias Ministry cambiara de concilio, entrara a otro concilio, iba a ser al concilio de... Pero pasado el tiempo y todo esto, nosotros nos sentimos muy inquietos. La iglesia estaba inquieta. ¿Cuántos estaban inquietos? Levanten la mano y había muchos orando. Inclusive yo también estaba muy inquieta y comencé a sentirme preocupada. Así que decidí tener una conversación un poco más profunda con el apóstol, el pastor, que era el que iba a quedar al frente de la congregación Primicias. Cuando me habló con él, él todavía no había llegado y ya hoy era el cambio, la transición, y él se encontraba por Brasil. Así que decidí llamarlo para salir yo de la inquietud y le pregunté cómo iba a ser la transición porque ya se acercaba el domingo y todo esto. Entonces él me dijo que la transición va a ser sencilla, apóstol Selmalí. Usted simplemente firma los documentos, usted pasa a Primicias Ministry al apóstol. Bueno, eso me puso a mí y dije, ¿cómo es eso? No, yo no, ese no fue el trato. Ese no fue el trato. Entonces yo le pregunto si Primicias iba a mantener su nombre, y él me dijo que no, que Primicias Ministry iba a desaparecer. Otra cosa que iba a desaparecer es nuestras raíces hebreas y nuestras enseñanzas hebreas. Los hermanos no podrían usar Zikzit, ustedes no pudieran usar talí, todas estas cosas que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, a través de los estudios. Así que yo tomé la decisión de echar para atrás el acuerdo, le envío unos textos a él, le explico en los textos los motivos y las razones por las cuales me retiraba del convenio que habíamos hecho. ¿Ok? Como ustedes podrán saber, pues se incomodó un poco. Era natural que se incomodara, pero yo pienso que cuando las cosas suceden porque el Señor quiere. El Señor quiere. Así que me reuní con los pastores y tomamos la decisión de que el próximo pastor de Primicia, porque el Señor a mí me habló para que dejara de pastorear Primicia. Así que el próximo pastor que va a estar al frente de Primicia va a ser el pastor William Pérez Jr. ¿Qué tiene? Ponte de pie, pastor. Lo bendecimos y lo bendecimos. Para que veas que tienes el ok del pueblo, el respaldo del pueblo, el amor del pueblo y todo. Primicias mantiene su nombre. ¿Y qué decisión tomamos? Tomamos la decisión de incorporar a Primicias como concilio Primicias Ministry. Yo quedo como la apóstol de Primicias Ministry. William, Elena quedan como los pastores de Primicias Ministry. Y esto se va a llevar a cabo el día marzo 25. Ese día haremos una gran fiesta, estaremos aquí. Los pastores de Primicias, incluyendo los pastores que están bajo la cobertura de Primicias Ministry, son los que me van a ordenar o a nombrar a mí la presidente del concilio Primicias Ministry, a lo cual hoy llaman por ahí apóstol, ¿verdad? Pero es más bien la presidenta del concilio. Vamos a nombrar dos nuevos pastores que son necesarios, que va a ser el pastor Miguel Arias, va a ser ordenado, va a tener que alinearte bien alineado, y a William Pérez Padre. Ellos cuatro van a estar pastoreando Primicias bajo la supervisión de esta servidora que les ama, los formó, y espero que todo marche perfectamente bien. Dios lo quiso así, lo aceptamos
Mi mamá decía, el hombre propone y Dios dispone. ¿Verdad que sí? Entonces, tuvimos que salir del local anterior, el local donde estábamos, que ya nosotros estamos acostumbrados a montar y desmontar el campamento. Sí, eso es parte de nuestro ministerio ya, el monta y el desmonta. Pero fíjense, nosotros llevamos muchos años montando y desmontando. La iglesia hasta cierto punto esto la afecta, porque deja de crecer los hermanos que son menos espirituales y menos maduros en el Señor. Cada vez que movemos el campamento, ellos se quedan atrás ¡fum! Y desaparecen. Pasa eso. Y muy interesante, se van a iglesias grandes, lindas, hermosas, preciosas. Les gusta eso, a la gente le gusta eso. El templo grande, lujoso, lindo. Pero yo digo que en todos los sitios está Dios, pero no en todos los sitios está tu asignación. Y a lo mejor los ojos se te salen para una iglesia bella, preciosa, pero tienes que preguntarte dónde es que Dios a ti te resolvió, te llamó, te restauró, te levantó y te sostuvo. Si fue aquí, no se te ocurra moverte. No por primicia, sino por causa de aquel que te llamó. Se les escapa esa sencillez, se les escapa. Ellos piensan que en todas las iglesias está Dios. Y es cierto, está. Más, Dios está en el infierno. Yo me pregunto, ¿Dios está en el infierno? Si Dios está en todos los lados. En el infierno está Dios porque se encuentra la ira de Dios manifiesta. Y tú quieres el fuerte de Dios, pues Dios también está en ese fuerte y en esa disciplina. ¿Entienden? Pero no porque Dios esté ahí. ¿Me están entendiendo? Así como nosotros decimos Dios está presente, como está presente aquí ahora, que podemos sentir su presencia. No es lo mismo sentir la presencia de Dios aquí que sentirla en el infierno, ¿o no? Por favor, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces son cosas que por lo general no se hablan y no se tocan y los pastores dejan pasar estas cosas, pero son cosas que se piensan. Así que viene un cambio maravilloso que tiene que ver con primicia, tiene que ver con Dios. Y vamos a seguir unidos, porque a pesar de que hemos mantenido a primicias, a pesar de los cambios y a pesar del monta y desmonta el campamento, Dios nos ha mantenido unidos. Amén. Y somos una familia. Amén. Uno de nosotros se afecta, todos estamos ahí. Y eso es lo importante, la unidad. En estos tiempos más que nunca tenemos que estar unidos porque se avecinan unos cambios bien terribles a nivel político. Se avecinan unos cambios bien tremendos, bien terribles a nivel profético, a nivel de Biblia. Profecías cumpliéndose terriblemente. Delante de nuestros ojos nosotros nos encontramos en los Estados Unidos y prácticamente no se nos dice nada y no conocemos. Pero en el mundo entero están ocurriendo todas las señales de las cuales Dios habló que ocurrirían antes del regreso de Jesucristo a la tierra por segunda vez. Yo quiero que la pastora Elena pase un segundito y ella hable sobre una noticia que puso, creo que a una de las islas de Hawái, en una alerta tremenda, y cómo fue lo que ocurrió y qué tan alerta nosotros como iglesia tenemos que estar. Porque voy a decirte algo, no todas las iglesias predican ni enseñan lo que nosotros predicamos y enseñamos en primicia. Por eso es que las personas bien sinceras de corazón y que aman al Señor y quieren buscar a Dios, saben, huelen cuando algo no está bien. Se van a otra iglesia, pero en algún momento Dios te va a revelar lo que hay. Y primicia es una iglesia que tiene un corazón muy noble y muy dado para el Señor. Mantengámonos unidos. ¿Me están entendiendo? Mantengámonos unidos. Elena, por favor. Nosotros somos una iglesia, como dijo nuestra pastor y apóstol, que predica que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros,
donde nosotros vamos a estar con Él. Y también enseñamos que nosotros no vamos a estar aquí presentes para las manifestaciones de la ira de Dios cuando se manifiesten completamente aquí en la tierra. Esta mañana yo me estaba preparando para venir para acá y teníamos las noticias puestas en el televisor. Y a lo mejor ustedes lo vieron, yo sé que algunos hermanos lo oyeron, lo escucharon en las noticias anoche. Dicen que a las 11 ya se estaba anunciando que en una isla de Hawái hubo una alerta, un warning que salió por todos los televisores, en los celulares, en todo lugar posible, que decía, busquen shelter, o sea, busquen dónde esconderse, busquen refugio, gracias, porque hemos sido bombardeados y fue una bomba nuclear que nos mandaron. Claro, si usted está al tanto con la política y las noticias, sabe que Corea del Norte le tiene la mirilla a las islas nuestras hawaianas y dicen y amenazan que van a disparar contra nosotros de esa manera, porque las islas estratégicamente están donde ellos pueden alcanzarlas. Entonces, les llegó la noticia ayer de que había sido disparada una bomba nuclear y que tenían que correr por sus vidas. En ese momento, según lo que yo vi en las noticias, se formó un caos. La gente empezó a salir, es como que ahora digan, se estalló una bomba, ¡corran! Y la gente literalmente se ven en las cámaras corriendo por todas las calles de esa isla buscando dónde meterse. Se ven las mamás y los papás abriendo los bunkers, los shelters que ellos tenían en sus casas ya listos, los que lo tenían, y metiendo a sus hijos allá adentro con sus pertenencias, sus animalitos. Y por 30 minutos esto ocurrió, donde ellos corrían y corrían frenéticos, porque ellos pensaban que había caído una bomba y que era nuclear y que iban a morir. 30 minutos después se dieron cuenta que era un error, que un empleado del gobierno había metido el dedo donde no era y había mandado la alerta sin querer, por error. Y bueno, uno dice, wow, qué clase de error, ¿verdad? Pero esos errores ocurren. Y en el momento de las noticias esta mañana, yo le compartí a los líderes esta mañana en nuestro culto privado antes del servicio, que el Espíritu Santo me dijo, ¿qué van a hacer cuando suene la trompeta? No va a ser una alarma falsa, va a ser una alerta, o sea, las alertas ya nosotros las estamos recibiendo. Cuando suene la trompeta, nos fuimos. No va a haber más tiempo y no va a ser una falsa alarma. Va a ser que el Señor mandó a buscar a su iglesia, a su pueblo, a su novia. Nosotros tenemos que estar preparados. De la misma manera que hay familias en esa isla que estaban preparados, que ellos dijeron, niños, ya saben, esto lo hemos ensayado. Vamos para el cuartico debajo de la tierra, que ahí nos tenemos que esconder. Nosotros deberíamos de estar diciéndonos, ¿estás preparada? ¿Estás preparada? Porque cuando suene la trompeta, nosotros seremos levantados. Nosotros los que nos hemos preparado, los que hemos aceptado a Cristo y los que vivimos en santidad. Amén. Dios le bendiga. Amén, gloria a Jesús. Así que nos ponemos de pie para cantar. Llegó nuestra mejor temporada. Si Dios te trajo a este lugar, es porque Él está interesado en usted. Si Él te trajo, es porque está interesado en usted. Y porque tiene preparada una temporada de bendición. Nos vamos con esa. Cielo. Con las palmas todos. Mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, llegó mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio
renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo tus promesas, tengo mi mejor temporada. Y esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Esta es mi mejor temporada. Los pozos que secos estaban, hoy se llenan y rebosan por el poder de mi fe. Tenemos fe. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo tus promesas, tengo mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo tus promesas, tengo mi mejor temporada. Y viene, mi pacto es contigo, te lo he prometido y lo cumpliré, Señor. Y viene, mi pacto es contigo, te lo he prometido y lo cumpliré. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, tengo mi mejor temporada. Renuncio a la crisis, renuncio a la deuda, nada me detiene, tengo sus promesas, tengo mi mejor temporada. Y viene. Vamos a dar un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 8, versículos 12 y 13. Si hay alguien que necesita Biblia. Tremendo. Sabía que ibas a ser tú, fíjate. Mira a ver si dice 8. Sí, caerán. No, 12 no, 8. 2. 8. Capítulo 8, versículos 12 y 13. ¿No dicen caerán? Okay. Bien, y nos vamos a poner de pie para leer este verso bíblico. Al menos voy a comenzar con la mitad de él, donde dice: caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nos encontramos ante tu presencia, con tu palabra delante de nuestros ojos, y pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo, que está presente en medio de nosotros,
ministre a nuestros corazones y podamos entender tu palabra, porque solamente mediante el toque de tu mano y la revelación de tu espíritu podemos entender tu palabra. Pedimos la revelación de tu palabra, que nos guíes y nos dirijas hacia la administración que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos. Abre los ojos espirituales de aquellos que todavía tienen sus ojos cerrados. Abre los oídos espirituales de aquellos que todavía tienen sus oídos espirituales cerrados. Y comienza, Señor, a hacerles ver y a hacerles escuchar tu palabra y a hacerles entender tu palabra para que ellos puedan dar el paso de rendir sus vidas al Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que tu presencia, que está en medio de nosotros, logre cambiar nuestros corazones, logre cambiar la visión que nosotros tenemos de la vida, logre cambiar nuestros intereses personales y podamos enfocarnos en aquellas cosas para lo cual nos hiciste nacer. Porque sabemos que no nacimos por nacer y que no fuimos un accidente de nuestros padres, sino que hemos nacido con una asignación, con un propósito determinado que nos fue entregado en la eternidad antes de entrar al planeta Tierra. Pedimos que tú, Señor, nos posiciones, nos pongas en el lugar correcto para que no llevemos una vida por llevarla. Para que nuestra vida tenga sentido, tenga rumbo, tenga dirección. Y no seamos inconstantes en todos nuestros caminos. Porque el hombre inconstante en las cosas de Dios nunca logra triunfar en nada. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Permite que nuestra mente se concentre en tu palabra. Quita toda distracción de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta predicación se llama El eslabón perdido del cristianismo a través del tiempo. Así la llamé. El eslabón perdido del cristianismo a través del tiempo. Porque existe un eslabón perdido hasta el día de hoy dentro del pueblo cristiano. En las noticias de la radio, televisión y en todos los medios de comunicación, las redes sociales, figura la nación de Israel como el centro de todas las naciones, de todas las noticias también, el centro de todos los acontecimientos, todo gira alrededor de Israel. Tanto en el mundo musulmán, como en el mundo cristiano, como en el occidente, las noticias sobre Israel tienen el primer lugar. En el occidente lo mismo ocurre. Las noticias sobre Israel tienen el primer lugar. Y es interesante y sería bueno, por causa de lo interesante que es este hecho, sería bueno que nosotros comenzáramos a preguntarnos por qué razón Israel es tan importante. ¿Por qué razón todo gira alrededor de Israel? ¿Por qué razón el presidente Trump está tan enfocado en Israel? ¿Por qué los musulmanes están enfocados en Israel? ¿Por qué todas las naciones están enfocados en Israel? ¿Por qué el mundo cristiano, los pastores, los ministros de Dios están enfocados en Israel? Los teólogos y nosotros los pastores entendidos, y voy a llamar pastores entendidos a los que estamos al día de las cosas que están ocurriendo con la iglesia y en relación con el pueblo de Israel, porque no podemos separar la iglesia del pueblo de Israel debido a que nuestro Salvador es un judío de la tribu de Judá.
y que vive porque resucitó. Y vivo se fue al cielo, se levantó, diciendo que regresaría. ¿Cuánto lo estamos esperando? Y el cristiano entendido que está al día y que conoce la profecía, sabe que en cualquier momento pudiera tocar la trompeta. En otras palabras, tocar el shofar, porque el Señor Jesús advirtió que tocaría el shofar, se escucharía el shofar. Naturalmente nosotros los gentiles no sabemos lo que era el shofar hasta estos últimos tiempos. Pero el pueblo de Israel sabía que el shofar se tocaba cuando Dios quería reunir al pueblo, cuando Dios llamaba al pueblo para guerrear y pelear. Y en acontecimientos de noticias también sonaba el shofar. Era la manera de Dios llamar la atención. En el mundo espiritual se toca el shofar también para guerrear contra los demonios. Porque usted y yo sabemos que todo cristiano, esté en la iglesia o no esté en la iglesia, si está en la iglesia y pertenece a una iglesia, tiene un cerco de protección y anda más seguro. Pero cuando el cristiano está por fuera, está expuesto a que los demonios le ataquen y lo destruyan. Y lo primero que hace es destruir tu fe y tu confianza en Dios. Así que el shofar, el sonido del shofar es importante dentro del pueblo de Israel y dentro del pueblo cristiano que está apercibido de estas cosas, o sea, los entendidos. Y nosotros los teólogos y los pastores, ministros entendidos sabemos que estamos viviendo lo que la Biblia llama los últimos tiempos. ¿Cuántos conocen la frase? La leen en la Biblia constantemente. Los últimos tiempos. Jesús habló de los últimos tiempos. El apóstol Pablo, los profetas hablaron de los últimos tiempos, ¿verdad? Y conocemos esta frase, los últimos tiempos. Pero los teólogos y los pastores desenfocados, porque existen pastores desenfocados, existen pastores que no están al día en los acontecimientos bíblicos ni en las profecías. De la misma manera que hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero realmente no saben nada de la profecía. No saben ni en el tiempo que están viviendo. Así que yo les voy a llamar creyentes, teólogos y pastores desenfocados. Desenfocados de la palabra de Dios. Casi no conocen Biblia, es más, no la leen, no la estudian, pero son cristianos. Y esto hace que ellos estén desenfocados, no tienen dirección. Y esta gente creen que la Israel actual, la nación de Israel actual, no está conectada con la Israel del Antiguo Testamento. Piensan que no hay conexión ninguna. Que aquella Israel es una cosa y esta Israel de ahora es otra cosa. Y afirman que la iglesia de los gentiles, o sea, nosotros los que no somos judíos, pero que nos hemos convertido, la iglesia de nosotros los gentiles, hemos heredado todas las promesas bíblicas que Dios le hizo al pueblo judío y que Israel quedó excluido por completo de los pactos de Dios y de las bendiciones de Dios. Ellos están desenfocados en eso. Ellos piensan que todo el pacto y todas las bendiciones que Dios le dio a Israel, se las quitó a Israel y nos puso a nosotros en el lugar de Israel. Ok. Pero quiero dejar claro algo sumamente importante hoy y significativo, aún a los que nos están viendo por la internet y por YouTube. Y es esta. La señal principal del fin de los tiempos. La señal principal de los tiempos finales es la dispensación del cristianismo gentil. Voy a repetir esto
Y el que no entienda lo que quiere decir dispensación, me levanta la mano porque no quiero seguir la predicación sin que usted entienda esto. La señal principal del fin de los tiempos es la dispensación del cristianismo gentil. ¿Quién no entiende? Sea franco, allá una. ¿Quién no entiende? Dispensación. 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 S y C. Del cristianismo gentil. Dispensación es un tiempo, ustedes saben que Dios se mueve y cumple la profecía, cumple su palabra por medio de tiempos. ¿Okay? El tiempo de los gentiles, por ejemplo, ¿cuánto lo han leído en la Biblia? El tiempo de los gentiles implica que hay un tiempo donde Dios está lidiando, tratando con los gentiles. Pero como todo tiempo tiene un final, ese tiempo va a pasar. Existe el tiempo del verano, el tiempo del otoño, ¿verdad? Son tiempos. El tiempo bueno, lo que ustedes saben, el invierno. Pero tiene un tiempo, se acaba. Tiene un comienzo y se acaba. El tiempo de los gentiles también se acaba porque es un tiempo. Y el tiempo de los gentiles, yo me atrevo hoy a decir que el tiempo de los gentiles se acabó. Y ya mismo se los voy a probar por la escritura. Los profetas de Dios, como por ejemplo el profeta Joel, el profeta Oseas, el profeta Jeremías, describieron a Israel como la higuera de Dios. ¿Cuántos lo saben? Los profetas, y aún Dios mismo cuando le hablaba a los profetas, porque los profetas escribieron la Biblia, pero no la escribieron porque a ellos se les ocurrió escribirla. La escribieron porque Dios les dijo, escribe, y caía la presencia de Dios sobre ellos. Y el Espíritu de Dios tomaba control de ellos. Y ellos comenzaban a escribir, y les voy a decir, y más vale que hubieran escrito lo que Dios había dicho, porque se quedaban muertos en el acto. Así que el libro que tú tienes proviene del cielo. Ese libro que tienes en las manos, diga, este libro es del cielo, es sagrado. Es el libro que Dios le dio a la humanidad para vivir en bendición, para que le fuera bien en la vida. Y ahí está toda la profecía de todo lo que iba a ocurrir a través de los siglos, a través de la historia. Todo está ahí, todo está ahí. Como siempre yo digo, ahí está hasta cómo tienes que tener un honeymoon. Ahí está, todo está ahí. La gente se pierde porque quiere, porque no lee Biblia. No sabe qué hacer ante los problemas porque no lee Biblia, porque se creen que saben mucho y se cruzan de brazos. Yo sé mucho. ¿Qué es esto que me están diciendo, verdad? Pero todos los profetas hablaron y describieron a Israel como la higuera de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, el profeta Jeremías habló y profetizó y dijo, no quedarán uvas en la vid. En Jeremías 8, versículos 2 y 13. No quedarán uvas en la vid. También el Señor se refiere a Israel como ¿qué? Como un árbol de uva, como la vid. Ni higos en la higuera, como la higuera. Así que la uva, el árbol de uva o las plantas de uvas, al igual que la higuera, simbolizan la nación de Israel. Y dice el Señor, hablando de Israel, de la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Se lo dice clarito. Ahora, cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, Él hizo un acto profético, como dicen los novatos de hoy día. Jesús hizo un acto profético
como dicen los predicadores modernos. ¿Cuál fue el acto profético que hizo Jesús en relación a la higuera para demostrarle a los discípulos que algo estaba a punto de comenzar a suceder con Israel? Y se encuentra en Mateo capítulo 21, y le voy a dar tiempo a que lo busque, versículos 19 y 20. Y usted tiene que estar bien alerta porque Dios está hablando aquí de Israel, pero a la misma vez quiero que sepa que está hablando de algo que tiene en parte que ver con nosotros, porque nosotros al creer en Yeshua, al creer en Jesús, hemos sido injertados en la higuera. No quiero que se me aburra porque estos son acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Ya lo tienen todos? Mateo 21, 19 y 20. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. ¿Se acuerdan de ese episodio? La vemos hasta en las películas, mi hermano. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Por qué Jesús hizo este acto profético? Porque lo hizo. Porque Jesús quería llamar la atención de los discípulos para que ellos supieran que Israel dejaría de existir como nación. Lo profetizó por medio de la higuera, porque Israel, los discípulos y el pueblo de Israel sabían que cuando Dios hablaba de la higuera, estaba hablando de ellos. Por eso es que los fariseos se molestaban con Jesús. Porque cuando Jesús hablaba, les llamaba la atención. Como cuando nosotros los pastores verdaderos le llamamos la atención al pueblo, corregimos al pueblo, exhortamos al pueblo y le quitamos la careta al pueblo y le decimos: mira, tú llegas a la iglesia, pero tú no te has convertido. Porque tenemos que hablar la verdad. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra vida. Y Jesús vino a enseñarle a los judíos y a los discípulos: Israel va mal. El pueblo de Israel no está dando fruto. El pueblo de Israel se va a secar. Se le van a caer las hojas. Y de la misma manera que no ha dado fruto, como israelita, como siervo de Dios, se va a secar. Okay. Y sabemos que eso era lo que Jesús estaba queriendo decir. Israel va a dejar de existir. Voy a decirte algo. Porque cuando se estudia la Biblia, Dios nos habla. ¿Crees tú que el Dios de Israel es el Dios de nosotros? Es el mismo Dios. ¿Crees tú que Jesús, cuando le habló a la higuera, le estaba hablando a Israel, pero a la misma vez, ese Dios que actúa de esa manera, no va a actuar de la misma manera con nosotros? Créeme que Dios examina tu vida, créemelo, y tiene que haber fruto. Punto. Y no se trata del fruto de llegar los domingos a la iglesia, para que lo entiendas. Porque el creyente piensa que porque llega a la iglesia el domingo y hace chuchún, chuchún, y poncha la tarjeta, ya está bien con Dios. No, tiene que haber fruto. ¿Cuáles son tus frutos? Como creyente, siervo de Dios, servidor de Dios, creyente en la palabra. ¿Cuál es tu fruto? Porque si Dios le dijo a la higuera, o si el Señor le dijo a la higuera,
de ti no saldrá más fruto, sécate. Dime, ¿podrá en algún momento decir el Señor eso mismo a nuestra vida? Yo digo que sí, porque en Dios no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Dios es el mismo, antes, ahora y siempre. Eso dice la Escritura. Así que no podemos tergiversar la Escritura para predicar de tal manera que te pongan un bizcocho con una Coca-Cola y mantecado. Yo creo que los pastores verdaderos estamos llamados a predicar la verdad de Dios. Si queremos escuchar la trompeta y levantarnos. Y si tú eres un creyente que llega los domingos y de ahí para adelante lo que hace es trabajar. Y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar secularmente, tu fruto perecerá. ¿Me están entendiendo? Mira a ver cómo te integras a trabajar en la obra de Dios. Mira a ver cómo lo logras. Yo trabajo mucho, pastora. A mí no me lo digas, díselo a Dios a ver qué te dice Él. Pero Dios no te hizo para trabajar toda la vida. Dios te hizo y te creó para tú llevar y cumplir la asignación que te dio, que es la predicación de la palabra y servirle a Él y dar testimonio al mundo de que tú eres un hombre decente de verdad, íntegro y honesto. Eso es lo que Dios quiere, digo. Vámonos para Mateo 24, versículo 32-33. De la higuera, o sea, Israel es la higuera. ¿Quién es la higuera? Dígaselo al que está al lado suyo. ¿Tú sabías que Israel es representada por la higuera en la Escritura? Por eso es que la gente lee Biblia. Ay, yo no entiendo a Jesús hablando de la higuera. ¿Qué me importa a mí la higuera? Ve cómo no estudia. La higuera es Israel. Pero a la misma vez tiene que ver contigo porque tú crees en Jesús y fuiste injertado en la higuera por medio de Jesús. Eso lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. De la higuera, o sea, Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sepan, entiendan que el verano está cerca a las puertas. ¿Qué está queriendo enseñar Jesús al pueblo de Israel? ¿Qué le está enseñando cuando dice? Cuando ustedes vean a la higuera con ramas tiernas y cuando ustedes vean a la higuera que le están brotando las hojitas, después de que el Señor la había ¿qué? Maldecido. Después de que el Señor la había maldecido, que se secó, entonces aquí el Señor está tratando de enseñar que Israel nuevamente la higuera volverá a surgir, le saldrán ramitas y le saldrán hojitas. ¿Saben lo que eso quiere decir? Que aunque Dios se haya puesto en tu contra, tu vida se haya vuelto patas arriba, tu vida se desenfrenó, tu vida fue afectada en sufrimiento y amargura, como si Dios te hubiera abandonado. Un día llegará el momento en que Dios se acordará de ti y tú volverás a echar ramas y tú volverás a echar hojas y tú volverás a surgir bajo la bendición de Dios. Por un leve tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Porque Dios se puede enojar con nosotros, pero la disciplina no dura para siempre. Aleluya. Pero nosotros tenemos que aprender cuando está a punto de levantarse la disciplina. Tenemos que estar apercibidos de los tiempos de Dios y cómo Dios actúa.
si Dios me empujó a llegar a la iglesia, si Dios se las arregló para llevarme a la iglesia, si la predicación toca mi vida, si lo que la predicación está diciendo se ajusta al momento histórico de mi vida, entonces Dios me está queriendo decir algo, Dios me quiere bendecir, Dios me quiere levantar, Dios quiere que yo olvide el pasado y me enfoque en un futuro lleno de bendición, porque para eso me está llamando. Y hay gente que se les hace difícil soltar la maleta del sufrimiento porque sufriendo se sienten bien. Son espíritus de masoquismo. Si usted se pone a buscar un estudio bíblico sobre el gozo, te va a dar cuenta que estar en sufrimiento es maldición y es pecado delante de Dios, porque Dios nos quiere en gozo. El Señor está enseñando que la higuera, la cual es símbolo de Israel, volverá a surgir, volverá a renacer, volverá y comenzará a echar hojas, lo que implica que se acerca un cambio en la atmósfera de Israel y en los asuntos espirituales de Israel. Y me gustaría mencionar cuáles son las primeras ramas tiernas y cuáles son las hojas nuevas de la higuera. Me gustaría mencionarlas. Creo que no se predica sobre esto nunca. ¿Cuántos han escuchado predicadores hablando de la higuera y de las ramas que van a brotar a la higuera? Y de las ramitas y de las hojitas. ¿Cuántos? Yo creo que yo no los he escuchado. Mateo 24, 33, 34. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, cuando veáis las ramitas de Israel surgiendo, las hojitas brotando, entiendan que está cerca, a las puertas. Ahora bien, ¿qué es lo que está cerca? ¿Qué es lo que está a las puertas de suceder? Usted no lo sabe, pero los discípulos sí sabían de lo que Jesús estaba hablando. Usted dirá, ¿a las puertas qué cosa? Porque usted es gentil. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué es lo que está cerca? Yo no sé lo que está diciendo él. Usted no lo sabe porque usted es gentil. Pero los discípulos sabían que lo que los discípulos estaban esperando, los discípulos sabían que lo que ellos estaban esperando el reino. Ellos estaban esperando que el Mesías surgiera e Israel fuera libre de los romanos y surgiera como nación libre y bajara el Mesías. Y el Mesías tomara control de los reinos de Israel y de los reinos del mundo entero. Ellos sabían de lo que Jesús estaba hablando. Usted y yo no sabemos. Bueno, yo sé, porque soy una estudiosa de la palabra. Pero usted lee eso o pone a un amiguito suyo que nunca ha leído Biblia y él dice, ¿y de qué está hablando este? Así que Jesús estaba hablando de los últimos tiempos, cuando Él regresaría para tomar dominio y control de todos los gobiernos, de todos los países del mundo entero. Y usted dirá, ay, eso es imposible. No. Y tú no estás oyendo sobre el reino global. ¿Qué tú te crees que es el reino global? Donde la tierra entera va a tener un solo gobierno. ¿Por qué tú te crees que se está presionando para que todo el mundo vuelva a su tierra? ¿Por qué? ¿Por qué la persecución contra los que no tienen documentos? Porque los gobiernos quieren que todo el mundo regrese a sus países. ¿Por qué? Porque se avecina
el gobierno global, gente. Entonces el cristiano anda perdido en el espacio porque nosotros los pastores queremos tener nuestras iglesias llenas, repletas. Mire, voy a hacer así, mire, para beneficio del bolsillo de ellos. Entonces nosotros, los que predicamos la verdad y enseñamos la verdad y te llevamos paso a paso por la Biblia, nosotros no tenemos seguidores. Porque la predicación es muy fuerte. Es fuerte porque la gente no ama la verdad. A la gente no le gusta la verdad. Por eso es que cuando un muchacho va a enamorar a una muchacha, él se viste del representante, pero él no dice quién es él. La careta y el diablo que hay detrás de esa apariencia. No, eso no se sabe. Porque la mujer lo que quiere es que la apariencia. Igual le pasa al varón. Conoce a una muchacha. Qué tremendo, qué lindo. La muchacha está ¿qué? Representando a la verdadera. Pero esa no es ella. Tan pronto viene el matrimonio, sale la verdadera, sale el verdadero. ¿Están entendiendo eso? La gente no les gusta la verdad. Pero el Señor dice que amemos la verdad. Porque la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? De toda la mentira que nos quieran hacer. De eso es de lo que somos libres, de la mentira. ¿Está fuerte la predicación? Sí. ¿Está difícil de entender? Claro que sí. Pero te estoy predicando la verdad. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced, entiendan que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que usted que está ahí sentado, va a haber montones de acontecimientos fuertes y terribles. Y tenemos que estar preparados con oración, con ayuno, con congregarse y con trabajar en la obra. Eso es si quieres escapar de la ira de Dios que se avecina sobre la tierra. Por consiguiente, siendo Israel el punto más importante en el cumplimiento de las profecías de los últimos tiempos y del retorno de Jesucristo, quiero enumerar las señales más importantes, que son las ramas y las hojas tiernas. ¿Cuáles son esas ramitas? ¿Cuáles son esas hojitas que tenemos que ver? ¿Cuáles son? Número 1, la nación de Israel nace en un solo día. Esa es la primera rama. Dios había dicho por medio de Isaías 66:8. Vayamos a Isaías 66:8. Para que ustedes vean cómo el Señor había profetizado que Israel volvería a surgir como nación. Y que los gentiles y la iglesia tradicional, que no quiere entender que Israel es la nación de Dios, tienen que estar tapándose los oídos para no escuchar esta realidad. Entreteniendo al pueblo con predicaciones que ellos mismos saben que no se van a cumplir. ¿Quién oyó cosa semejante? Dice Dios. ¿Quién oyó tal cosa? ¿Dará a luz la tierra en un día? ¿Qué va a dar a luz? Una nación, Israel. ¿Nacerá una nación de una vez? Dice el Señor. Pues mira, Sión estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Aplaudan al Señor. Esta profecía se cumplió el 14 de mayo del 1948. Ese día Israel nació como nación en un solo día.
Segunda ramita y segunda hoja, hojitas que salen, que tenemos que estar ¿qué? Atentos, porque sabemos que esto implica que el reino del Señor Jesús se acerca. Porque cuando esté el sistema del gobierno global sobre la tierra y el anticristo esté sentado en el trono, reinando sobre todas las naciones, que se va él a promulgar y él va a decir que él es el Mesías, el ungido de Dios. Mesías quiere decir ungido. El Señor Jesús va a aparecer y le va a quitar esa corona y va a decir: aquí no hay más que un solo rey y soy yo, el judío de Israel. ¿Sabe algo? Que a muchos cristianos les incomoda que Jesús sea judío. ¿Sabe que muchos cristianos no quieren escuchar este tipo de predicación porque les incomoda? Porque ellos no son israelitas. Yo he hablado con pastores y me han dicho: no, que tanta cosa como si Israel fuera la grandota. Pues claro que lo es. Ay, no, pastora, ¿qué es eso? No predico otra cosa. Como si Israel fuera lo más grande de la vida y Jesús el más grande de la vida. Pues seguro que lo es. Entonces sienten como un coraje y una envidia del judío porque ellos no son judíos. No, hermano, usted no será judío, pero usted es israelita. Levante la mano. Usted es parte del pueblo de Israel. Israel cuenta con dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Y nosotros somos de la casa de Israel. La casa de Judá está allá. Son los judíos ortodoxos y este tipo de gente que están ahí fuertemente. Ellos no se han dispersado, ellos no se contaminaron. Se mantuvieron. Entonces todo esto el pueblo de Dios tiene que aprenderlo para que despierte de la indiferencia y de la letanía que se trae. Están muy cómodos y están ocurriendo cosas terribles y están muy cómodos, llamándose cristianos cuando no lo son. ¿Qué es el realista? En Isaías 11, versículos 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo. Está hablando de qué? Del tiempo los tiempos finales. Quiero que lo busque porque esto es pura Biblia y esto es puro estudio. Esto no es una predicación para hacerle un masajito a usted espiritual y que usted diga: ay, qué rico, qué bien me siento con ese masaje. No, esto no es eso. Esto es pura palabra. Así mismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez, diga otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asia, en Asiria, en Egipto, en Patros, en Etiopía, en Elim, en Sinar y en Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Pastora, esa es la interpretación que usted está dando. Bueno, vamos a hacer una cosa. Estúdiala, léela, estúdiala, escudriñala, rebúscala y viene donde mí y me dice en qué yo estoy mal. Porque a mí cuando alguien se atreve a decir esa es la interpretación de ella, yo digo, ok, métete a estudiar y cambia la interpretación porque tú no vas a poder cambiar nada. Porque Dios mismo es el que interpreta su propia palabra y su propia palabra, hermano, está perfectamente clara. 7 millones de judíos hay ahora mismo en Israel. Está formadita, tiene los mejores adelantos en la ciencia, los mejores adelantos en la tecnología. Te voy a decir más, ellos fueron los inventores de todo.
Ellos fueron los inventores hasta de la aspirina. El antibiótico lo inventaron ellos. Las computadoras las inventaron ellos. Todo fue inventado por el pueblo de Israel. Todo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Israel, Dios le había dicho a Abraham, por medio de ti bendeciré todas las naciones. Ningún pueblo esparcido durante 2 milenios ha retornado a su patria desde los 4 puntos cardinales. Ninguno. Vamos para Ezequiel capítulo 37. Voy terminando. Creía yo que voy terminando, pero voy a avanzar. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales hicieron esparcidas y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. Ezequiel 37, 21 al 28. Voy a leer y presten atención porque van a aprender cosas importantes ahora. Vamos a ponernos de pie para estirarnos, porque yo sé que ustedes se cansan. Pero la clase está buena. Y el propósito mío es que usted se decida hoy a quién va a seguir. Y le voy a decir por qué. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener que decidir entre estar dentro de los musulmanes o estar dentro del pueblo de Israel. Te tienes que decidir. Eso va a ocurrir. Los musulmanes están cogiendo un auge y una fuerza y un auge y una fuerza terrible. Y el espíritu de los musulmanes, óyeme bien, mujer de Dios. El espíritu de los musulmanes, que es un espíritu machista a la quinta potencia, donde la mujer no vale nada. Ese espíritu, el hombre usa a la mujer. Se puede casar y tener 10 mujeres y hacer las incintas, sacar las incintas a todas ellas. Por eso es que se ha multiplicado tanto. Y ese espíritu, mire, está caminando. Y últimamente los hombres les está surgiendo como un machismo. Estoy hablando verdad, yo sé que no les gusta la verdad. Pero si tú eres un varón de Dios, machismo es pecado. Voy a repetirlo, machismo es pecado. Machismo es sentirte superior a otra persona. Yo no estoy diciendo esto porque yo soy mujer, porque yo siempre digo que yo no soy mujer, soy pastora. Lo siento en el alma. Invéntate lo que a usted se le puede ocurrir. Puede pensar lo que quiera. Yo sé de lo que yo estoy hablando. Cuando a mí Dios me puso el manto de autoridad para pastorear, yo soy pastora. Yo no soy mujer para pastorear desde el punto de vista de mujer. Yo pastoreo desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia dice que la mujer respete a su marido, pero dice que el marido ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Así que Dios le exige al hombre amar a la mujer y a la mujer respetar al hombre por causa de ese amor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te respeto porque me amas. Si tú no me amas, yo no tengo que respetarte. Tú me amas, yo te respeto y me someto a ti. Tú no me amas, yo no tengo que honrarte ni respetarte porque tú no me amas a mí. Así de sencillo es Dios. Porque lo que yo estoy diciendo no salió de mi mente. Está en la Biblia. Y si tú como mujer quieres tener un matrimonio seguro, estable y con bendición de Dios, que ese hombre busque a Dios. Y si no, záfate de él. Porque no sirve. Un hombre que no dobla rodillas, un hombre que no ora, un hombre que no alaba, un hombre que no lee Biblia, no sirve para una mujer que ama a Dios. Ay, ay, ay. Pastora, está fuerte esto, pero quiero que sepas que Jesús nos amó
tanto que murió en la cruz del Calvario por su iglesia, quien es su novia y será su esposa. Por eso hablo así. Y qué bueno que tengo que pastores que van a predicar igualito que yo. Mano, mire, pueden sentarse. Cuando a un musulmán le nace una niña, el musulmán no la inscribe. De la misma manera que los animales no se inscriben, que creo que ya se inscriben aquí en los Estados Unidos. Pero los musulmanes no inscriben a las niñas. Porque ellos son los dueños y propiedad de esa niña que nació. Cuando una mujer tiene hijos, los hijos no son de ella, son del hombre. Y él tiene derecho a apedrear a la mujer y matarla. Y usted tiene que averiguar bien las leyes de los musulmanes. Porque de aquí han salido hermanas casadas con musulmanes. A pesar de tener a esta mujer por pastora. Porque la mujer con 2 o 3 flores y una tarjetita que dice te amo, ahí queda, ay, cuánto me ama. Cuando eso no es amor. Amor es entrega. ¿Me está entendiendo? Mire lo que dice la Escritura. Los traeré a su tierra, los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididas en 2 reinos. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son las 2 naciones a las cuales Dios en la Escritura se está refiriendo? Que está diciendo que Israel ya no serán 2 naciones. ¿Cuáles son las 2 naciones? Ya no serán 2 naciones. ¿Cuáles? ¿Cuál? Ve más profundo. Hay 2 naciones que se están peleando el trono. ¿Quiénes son? Ismael, porque es el hermano de Isaac. Y él dice, yo soy el primogénito y el reino es mío. ¿Están siguiendo? E Isaac dice, no. El reino es mío porque Dios me lo prometió a mí. Entonces surgieron 2 naciones. Lo que está diciendo tú es cierto, hay 2 casas. Hay 2 naciones, la nación de Israel y Judá. Pero cuando viene el Mesías, sabemos que esas 2 son una. Porque son la higuera. ¿Me explico? Pero aquí está hablando de los musulmanes, gente, que son los descendientes de Ismael. El primer hijo que tuvo Abraham, que se cree con todos los derechos habidos y por haber, porque fue el primer hijo. Lo único es que ese hijo que nació primero, nació de una esclava. Y como nació de una esclava y no de la esposa verdadera, fue desechado por Dios. Y tome nota, ¿ok? Porque muchos hijos por fuera, las madres pretenden una primogenitura cuando sus padres no quieren saber de esa primogenitura. Cuidado con tener hijos por fuera. Porque es algo que Dios nos prohíbe a nosotros. Así que Dios se refiere al reino de Israel y al reino de Ismael. Al reino de los musulmanes, a la nación musulmana, las naciones musulmanas. Aún el mundo gentil tendrá que escoger entre esos 2 reinos. Por eso les dije, ¿por cuál reino te vas a decidir? Porque tarde o temprano Ismael estará reinando. Mire, yo les voy a decir, apunten esto, porque esto que yo estoy hablando tiene revelación.
pero te sitúa. ¿Sabes lo que nosotros necesitamos? Identidad para ser felices. Cuando una mujer sabe quién es, a quién pertenece, de dónde viene, cuál es su padre y a qué nación pertenece, mire, no hay nadie que nos pueda mover del lugar donde Dios nos ha puesto. Cuando un hombre nace de la calle y viene a los pies de Cristo y se humilla, desde ese momento tiene un padre, deja de ser bastardo, comienza a pertenecer a una nación, sabe hacia dónde va, está sano en su identidad, no anda como una veleta buscando para dónde coger. Su autoestima sube. Sabemos quiénes somos. Yo no necesito de nadie para tener una buena autoestima. Yo sé quién yo soy en Cristo Jesús. Yo no me siento inferior a nadie. Porque yo sé lo que yo valgo y quién yo soy. ¿Están entendiendo? Ustedes tienen que estar claros en esto. Así que llegará el momento en que usted va a escoger o el sistema global que se cree, según los teólogos y los estudiosos, que será un musulmán quien subirá. No sabemos. Pero si es un musulmán, afíncate en Cristo Jesús, ¿sabes? Vamos para Ezequiel 37, el 23. No se contaminarán más con los ídolos. Porque si hay algo de lo que Dios te va a limpiar, es de creer en la Virgencita de la Caridad, en la Virgencita de cobre, en la Virgencita de Fátima, en los azabaches, en las velas encendidas, porque nada de eso Dios nos permite a nosotros. Porque Dios dice, ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Y el que los sigue son iguales, ni ven, ni oyen, ni hablan. Eso dice Dios en la Escritura. Así que nos contamina, nos va a limpiar de todo eso. Nos va a limpiar de abominaciones, ni con sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las que pecaron. Y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. 24. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Pregunta, ¿quién es? ¿Qué está diciendo ahí? ¿Qué está diciendo? Que cuando Jesús venga, David va a reinar sobre Israel. Eso dice. Y usted dice, ¿y Jesús? ¿No es Jesús el que va a reinar sobre Israel? Pues sí, pero David sigue las instrucciones de Yeshua. Yeshua se le entregó toda autoridad, todo poder, toda potestad del universo entero. Y quien va a estar, cambia eso, la visión. Cuando nosotros resucitemos, tendremos posiciones. ¿Cuántos lo sabían? Están así como... A David se le prometió el trono. Y se le prometió un trono perpetuo. En el cielo. En la tierra. En Israel. ¿Cuántos aplauden al Señor? Yo sé que estos son estudios. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos. Y andarán en mis estatutos. Mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. ¡Oh! Pero y no había desaparecido la ley. ¿Vieron que no ha desaparecido la ley?
Ok. Vamos a hacer algo. Dice el 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Para siempre. Y haré paz y haré pacto de paz, pacto de reconciliación con ellos. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré. Serán firmemente establecidos y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre, para siempre. ¿Se dan cuenta que es algo de la tierra? ¿Se dan cuenta que es algo terrenal? ¿Se dan cuenta que es algo aquí? ¿Se dan cuenta que no es en el cielo? ¿Se dan cuenta que es aquí? ¿Cuántos lo entienden que es aquí? Vamos a ponernos de pie. Pienso que, y estoy casi segura, que esto que dice el versículo 28 va a surgir fuertemente. Y sabrán las naciones, y sabrán todos los pueblos, sabrán todos los países, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Pienso y estoy casi segura que Dios está elaborando algo impactante para nosotros los gentiles. Nos va a poner en una situación donde vamos a tener que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Si el rapto ocurre, en el cielo aprenderemos que Israel es su pueblo y punto. Si nos quedamos, tendremos que escuchar a los dos testigos. ¿Cuántos han hablado o han oído de los dos testigos? ¿Sí? ¿Cuántas veces yo he predicado sobre los dos testigos? Levánteme la mano si yo he predicado sobre los dos testigos. 1, 2, 3, 4. Creo que más nadie. Muy poco y bien por encima. Y hace mucho tiempo. Los dos testigos están a punto de surgir. Son judíos. Oiga bien lo que voy a decir ahora. El tiempo de los gentiles, o sea, el tiempo del Señor, tocarnos a nosotros, llenarnos de su espíritu. Ese tiempo se acabó. Por eso es que tanta gente carnal en las iglesias. Por eso es que pasan al frente a convertirse y no nacen de nuevo. Por eso es que se convierten y cuando pasan aquí, nacen de nuevo y después se desaparecen. ¿Por cuánto alguien nacía de nuevo antes y se desaparecía? Muchachos, ese era el pecado más grande. Eso era apostatar. Ahora mismo usted predica a Cristo y a la gente casi no le importa. Se convierten y es como si no se hubieran convertido. Los hermanos están indiferentes. Los hermanos terminan el servicio y hacen, se desaparecen para la casa. No quieren compartir con el pueblo de Dios. No les interesa hacer relaciones. El amor se ha enfriado en los hombres. Hay una falta de amor terrible entre nosotros. Los jóvenes no quieren saber de Dios porque la mente de ellos, el corazón de ellos es para el anticristo. Por más que les prediques a Cristo, te vomitan la palabra de Dios. No les interesa y te lo dicen en la cara frescamente. No me interesa Dios, no me interesa tu Dios. Porque ellos pertenecen al anticristo. Me da pena con los niños que están naciendo, con las madres. Jesús dice, ay de las que críen en aquellos días. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Ser fieles al Señor. Y enderezar lo que tenemos que enderezar porque bien no estamos. Ese es el llamado de hoy. Nosotros tenemos campamento, se levanta campamento que bajamos, campamento que levantamos, por algo será. Porque sí sé una cosa, que busco a Dios de verdad, que en mi vida no hay pecado, que estoy consagrada y amo al Señor con todas las fuerzas de mi corazón. Y lo probé hasta queriendo sacrificar la bebé, en vez de darle un hijo mío. Porque cuando Dios manda para mí, Dios mandó. Tenemos que tomar la decisión de mantenernos unidos y de no faltar al campamento. Dios no tiene gente por fuera.
No lo tiene. Ay, yo tengo mucho trabajo. Mire a ver cómo usted hace sus arreglos. Ponga a Dios en primer lugar. Eso de que me ofrecieron trabajo domingo, diga que no. Sea valiente. Ay, es que pierdo de ganarme $100. ¿Qué importan $100 si tu alma corre peligro? Este es un llamado del Espíritu de Dios a la iglesia. Si pusiste en la internet para escuchar un masaje espiritual, yo no doy masajes espirituales. Yo hablo lo que Dios en privado me da a mí para yo hablarle a la iglesia. Cuando profetizo que me toma el Espíritu y hablo, habló el Señor, no hablé yo. No soy de las mujeres que digan, así dice el Señor a cada rato. Pero si yo te impongo la mano y yo rompo a llorar y yo te doy una palabra, escríbela porque te la dio Dios. Yo no juego con eso. Este es el momento de tomar una decisión. ¿Me entiendes? Todo el mundo a arreglarse con Dios de verdad. Ay, yo no siento a Dios. Ay, es que no se me para un pelo. Usted se arrodilla aunque no se le pare un pelo. ¿Está entendiendo? Y usted alaba a Dios aunque usted no sienta nada. Porque esto no es por sentir, esto es cuestión de fe. Ay, hasta que yo no sienta que bajo que un electrocuto que me coja y me sacuda todo. Estás equivocado, ¿ok? Tú no eres tan especial para que te venga un electrocutazo del cielo o se te presente un ángel. Porque el llamado suyo es tan violento y tan terrible que el ángel de Jehová se tiene que presentar para usted nada más porque usted no cree. No, esto es un asunto de fe. Fe en la palabra de Dios. Y con eso nos basta y nos sobra para servir al Señor. Ay, que me profetiza fulano de tal, ojalá y se acabaran todos los profetas locos estos. Profetizando mentira al pueblo. Lo que queremos es la palabra profética más segura, la que está en la Biblia. Esa es la que tenemos que conocer y agarrarnos a ella. Se avecinan tiempos fuertes. ¿Me están entendiendo? No te cases con cualquiera. No pongas un negocio con cualquiera. No te vayas detrás de un trabajo. No cambies de iglesia por posiciones ni por dinero. Hay gente que se va de la iglesia porque no quiere diezmar. ¡Cónchole, qué bárbaro! Yo diezmo poquito, pastora, por eso no llego. A Dios no le interesa tu diezmo. ¿Qué clase de Dios te crees tú que es el Señor? ¿Cuál Dios tienes inventado en tu cerebro? Cada persona tiene un Dios inventado en el cerebro. Tienes que destruir esa imagen. Tienes que destruir ese ídolo. Nuestro Dios está clarito en la Biblia. Él es un Dios bueno. Tu diezmo lo necesita para sostener su casa. ¿Están entendiendo? ¿Cuántos se quieren comprometer con el Señor de verdad, no de mentira? Oye, y si tú no levantas la mano, yo sé que los demonios están viendo que tú no la levantas. Porque en el mundo espiritual hay demonios que miran y saben por el body language quién tú eres. Levantamos nuestras manos al cielo, quedando claro que estamos posicionados dentro del reino de Israel y de Jesucristo. Que a nosotros no nos gobierna ningún demonio que pertenezca al reino musulmán, ni que pertenezca al reino de las tinieblas. Nos mantenemos firmes. Hoy hacemos voto delante de ti, Señor, de ser firme, firme creyendo en tu palabra, firme perseverando en las Escrituras, firmes y unánimes, creyendo que somos parte del pueblo de Israel. Pedimos perdón por nuestros pecados, perdón porque no estudiamos suficiente, perdón porque no oramos. Envía el fuego de tu Espíritu sobre nosotros
para que podamos orar aunque no sintamos tu presencia. Para que podamos orar aunque no sintamos tu presencia. Para que lleguemos a la iglesia aunque no nos interese la predicación. Para que lleguemos a orar aunque no nos interese. Aunque no nos interese en la carne. Pero nuestro espíritu, Señor, anhela tu presencia. Tenemos sed de ti. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. En el nombre de Mashiach me declaro libre de todo pecado. Y el pueblo del Señor dice amén.